Veamos entonces un primer problema sobre esta parte de la comparación de poblaciones. Ya dice, el tiempo medio de vida de los focos del fabricante A es 1400 horas y su desviación estándar es de 200 horas. En tanto que el tiempo medio de vida de los focos del fabricante B es 1200 horas y su desviación estándar es 100 horas. Si se prueban muestras aleatorias de 125 focos de cada fabricante, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo medio de vida de los focos del fabricante A sea dice, por lo menos 160 horas mayor que del fabricante B? Inciso B, que sea 250 horas mayor que la del fabricante B. Ya, entonces vamos a un poquito explicar en qué consiste este problema. A ver, habla de dos fabricantes. Está bien, voy a resaltar acá. El fabricante A de focos y el fabricante B también de focos. Ambos se dedican al mismo ámbito de producción. ¿Qué datos tengo del fabricante A? Tengo del fabricante A que la media de horas de sus focos es de 1400 horas, con una desviación de 200. Para el fabricante B, yo conozco que su tiempo de vida promedio es de 1200 horas, mientras que su desviación estándar es de 100 horas en el caso de este otro fabricante. Ahora, se han tomado, ojo, muestras de ambos grupos de 120 focos. Esto vendría a ser la cantidad de elementos de cada muestra. En otras palabras, del fabricante A se ha tomado 125 focos y del fabricante B se ha tomado también 125 focos. Esto no necesariamente tiene que coincidir por si acaso. En este problema sí coincide. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio de vida de los focos del fabricante A, ¿no es cierto?, sea por lo menos en el inciso A mayor en 160 horas que las del fabricante B? O en el inciso B nos piden que nosotros calculemos cuál será la probabilidad de que sea o supere en 250 horas o más a las del fabricante B. Esos son los elementos, los datos que tenemos con respecto a este problema de poblaciones, de dos poblaciones. Bien, aquí ya está resuelto el problema, lo voy a explicar un poquito, ¿ya? Lo primero que debe calcular es la diferencia de las medias. ¿Cuál es la diferencia de las medias? Y luego la desviación de las dos muestras, ¿ya? De la diferencia de las dos muestras. Entonces, eso obviamente sale de los datos que tengo en el problema. La media de la primera muestra, la estamos llamando A, es 1400, aquí está. Y la media del fabricante B es 1200. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre 1400 y 1200? Obviamente van a ser 200 horas. Listo, ahí están las 200 horas. Para la desviación típica o estándar de la diferencia de las muestras, se tiene una fórmula acá, ¿ya? Esa fórmula que vamos a utilizar dice raíz cuadrada de la desviación típica de la muestra A elevada al cuadrado o de la primera muestra, como queramos entender, sobre el número de elementos de la muestra, más la desviación típica de la muestra B o la segunda muestra elevado al cuadrado sobre el número de elementos de la muestra. Revisamos un poquito aquí los datos. Para A la desviación típica es 200, mientras que para B es solamente 100. ¿Sí? Y el número de elementos es 125 en ambos casos. Ojo, ¿no? Les decía, en este caso coincide el número de la muestra de cada fabricante, 125. Reemplazamos entonces. Sigma de A es 100, elevamos al cuadrado sobre el número de elementos de la muestra, 125. Para la muestra B tenemos 200 dividido entre 125 y tenemos sacando un valor de 20. Por favor, les voy a pedir con la calculadora que me lo verifiquen esto antes de seguir. ¿Está correcto? Revísenmelo, por favor. Esto obviamente sencillo, está bien. 1400 menos 1200, eso nos está diciendo que hay una diferencia de las medias de 200 horas. Ya.
Revísemelo, por favor. ¿Está correcto este valor? 20 horas sale, exacto. Revísemelo. Sí, está bien. Bueno, entonces si está correcto, seguimos. Ahora, ¿qué voy a hacer, señoritas y jóvenes? Para el cálculo de probabilidades, sabemos que la duración, el tiempo de vida de los focos tiene un comportamiento normal. Ya hace algunas semanas habíamos visto un problema de duración del tiempo de vida de foquitos y habíamos visto que puede ser representado mediante una curva normal. Entonces voy a recurrir a la curva normal con un valor z estandarizado, ¿ya? Y aquí dice eso, la variable estandarizada que corresponde a la diferencia de medias siempre es esta. También hay otra fórmula que está en función de estas dos expresiones, si se fijan, por favor. Aquí está la diferencia de las medias y la desviación típica de las muestras. Entonces, reemplazamos estos dos valores en la variable estandarizada. Yo ya sé que esto me va a permitir, en función de las características del problema, ir a la gráfica de la curva normal, determinar un área y esa es la probabilidad buscada. ¿No? Ya estamos acabando en realidad. Bien, reemplazamos valores. ¿Cuánto vale esta diferencia de las medias? Esto hemos calculado acá, ¿sí? X sub A menos X sub B. Pero eso va a estar en función de los datos del problema que todavía no hemos hallado, porque tengo dos incisos, ahí ve. Lo que sí tengo es la diferencia de las medias muestrales. Aquí está, ¿no? La diferencia de las medias muestrales es 200. Entonces, eso sí tengo. La diferencia, o sea, este valor, si lo conozco, vale 200, está acá. Y la desviación típica también acabo de hallarla, está acá, 1200. Estos dos datos ingresan acá. Pero como me piden calcular la probabilidad de que el fabricante A supere en cierta cantidad al fabricante B en esas 125 muestras, estamos hablando de este valor solamente que va a variar para el inciso A y B. Esto va a ser lo mismo, estos dos datos no van a cambiar, ¿está bien? Lo único que va a cambiar es esto en función de los incisos A y B. Entonces vamos a ir a los incisos A y B. Entonces acá, esto reitero, vamos a introducir en este momento. La diferencia de medias es 200, la desviación típica de las muestras 20, entonces ya puedo trabajar con esos valores. Vamos al inciso A, por favor. Ya, este es un problema de cálculo de probabilidades, por si acaso. Aquí está la curva normal. A ver, ¿qué me pide el inciso A? Vamos a leer un poquito para interpretar la información. Dice que debo calcular la probabilidad de que el tiempo de vida de los focos del fabricante A sea en 160 horas mayor que las del fabricante B. Listo. Eso es lo que me pide calcular. Entonces reemplazamos en esta fórmula los valores dados por la expresión. ¿Cuál debe ser la diferencia? Fíjense, la diferencia de duración de los focos comparando A con B debe ser de 160 horas según el inciso A. Eso viene acá, en esta diferencia. ¿Esto qué marca? Diferencia, ¿no? De la media de A menos la media de B. Según el problema, eso tiene que ser 160. Menos los 200 que hemos hallado anteriormente y los 20, que es la desviación de las dos muestras. Calcúlemelo este valor y verifíquemelo si sale negativo 2. Por favor. Sí, sale -2, Luis. Ya. Ahora, ¿cómo tiene que ser este valor de Z? ¿Qué signo de desigualdad voy a utilizar? Dice que debe ser mayor a 160, mayor que el fabricante B. Eso está representado por este -2. Entonces debo tomar todos los valores mayores a -2, porque tenemos que calcular la probabilidad de que supere en una cantidad mayor a 160, de 160 o más horas al fabricante B. Entonces, aquí está el gráfico, ¿no? Y ustedes ya conocen esto, se puede hallar con el GeoGebra. Introduciendo acá, aquí está la captura de pantalla, con el gráfico a la derecha, porque nos dice mayor a 160, introducimos el valor estándar de Z, que es -2, aquí está, -2,
Y calculamos esta área directamente con el GeoGebra. También con la aplicación del celular se puede hallar este valor. ¿Cuánto sale el área? Aquí está la respuesta. 0.9772 dice, ¿no? Eso los voy a marcar, acá está. Esto nos arroja el GeoGebra. O sea que el tiempo de vida de los focos del fabricante A para que eso ocurra y sea mayor a 160, existe una probabilidad de que eso ocurra del 97,72%. Y eso está redactado en la parte inferior. Y voy a volver a explicar, sin embargo, antes de pasar al inciso B. Entonces, la redacción dice lo siguiente, ¿no? La probabilidad de que el tiempo medio de vida de los focos del fabricante A sea por lo menos 160 horas mayor que el del fabricante B es del 97%. Es una probabilidad muy alta, ¿no? Que los focos del fabricante A duren más de 160 horas con respecto al fabricante B. Y eso tiene su lógica. Acá, solo viendo el problema, ya podíamos intuir algo de eso. ¿Por qué? Si ustedes analizan acá, el tiempo promedio del fabricante A de sus foquitos es de 1400 horas, que es bastante superior, ¿no? Bastante superior a los del fabricante B, que solamente alcanza 1200 horas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Fíjense, es 200 horas. Por lógica, si la diferencia es 200 horas, es muy probable que en su generalidad, ¿no ve? En su generalidad, los focos del fabricante A superen las 160 horas a las del B, obvio. Ya era, no diremos, oh, tan obvio, ¿no? Pero estamos demostrando matemáticamente esa intuición. Ya, eso nos decía aquí el fabricante. Ahora veremos acá qué es lo que ocurre con este otro inciso. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el inciso B, el mismo análisis, la misma fórmula de estandarización, todo voy a utilizar. ¿Por qué? Porque aquí me están diciendo que ahora calcule la probabilidad de que el fabricante A, sus focos del fabricante A, supere en 250 horas al fabricante B. Ahora les pregunto, otra vez, la intuición juega un papel importante. Claro que lo matemático es lo definitivo, pero esto es intuitivo también. Si el fabricante A tiene 1400 horas en sus foquitos de tiempo medio de duración, ¿no ve? Y el fabricante B 1200 horas, ¿cuánto es la diferencia, habíamos dicho, entre estos dos? 200 horas. Y acá me están pidiendo que yo calcule la probabilidad de que supere en más de 200 horas, ojo, en más de 250 horas. ¿Será probable eso o es muy poco probable? Les pregunto ahora, un poco recurriendo a la intuición antes de resolver oficialmente el problema. ¿Me entienden la Es poco pregunta? probable. Claro, ¿me entienden la pregunta, no es cierto? Es muy poco probable que ocurra esto. Intuitivamente ya me puedo dar cuenta. ¿Por qué? Porque según los datos que tengo, la vida promedio de los focos A, le vamos a llamar así focos A, es de 1400. El tiempo de vida promedio de los focos B, del fabricante B, son 1200. La diferencia, obvio, es 200 horas. Pero yo estoy queriendo calcular la probabilidad de que supere el fabricante A al B en más de ese rango, ¿no? Estoy queriendo saber cuál será la probabilidad de que superen 250 horas o más al fabricante B. Es muy poco probable. Es muy poco probable de que eso ocurra. Y lo vamos a demostrar ahora en este análisis de cálculo de probabilidades. Ya sabemos que esta es la variable, perdón, la fórmula para la variable estandarizada. Hemos llegado a este valor. ¿Cuánto tiene que ser la diferencia? Fíjense acá, ¿cuánto tiene que ser la diferencia ahora de la duración de los focos entre uno y otro? De 250 o más. Entonces aquí voy a reemplazar 250, ¿no? 250 menos los 200, etcétera. Eso no va a cambiar, ya habíamos explicado. Los 200 se mantiene, el 20 también, porque es los valores de ambas muestras. Y lo que ahora cambia es esto. La diferencia de horas tiene que ser mayor a 250. Listo. Vamos al inciso B, reemplazamos acá ese dato, en vez de esto 250. Aquí está.
como les decía, reemplazamos 250 menos la media, que es 200, y la desviación, que es 20. Nos sale 2.5. Ahora, nos está pidiendo entonces el problema calcular cuál es la probabilidad de que nuestros foquitos duren en Z más de 2.5. Aquí está el gráfico del GeoGebra. Esto obviamente he obtenido yo con el GeoGebra. Introduciendo para 2.5, como dice mayor a 2.5, que es equivalente a las 250 horas, me sale una colita aquí muy pequeña. La probabilidad es muy baja, miren, como esperábamos. Es una probabilidad sumamente baja. ¿Cuánto es esa probabilidad? Mínima de 0.0062. Y hemos terminado el problema. Solamente me queda responder en función del área hallada. Entonces, la probabilidad de que el tiempo de vida, decimos, ¿no? Media de los focos A, del fabricante A, sea por lo menos de 250 o mayor que del fabricante B, es apenas de 0.0062, que en porcentaje no alcanzan ni al 1%. Casi, que ya, redondearemos. 1%, redondeando. O sea que es muy poco probable, ¿no ve?, que la diferencia entre los focos del fabricante A y los foquitos del fabricante B supere las 250 horas. Eso nos está indicando este resultado. ¿Ya? Entonces, lo nuevo acá, si ustedes analizan, el proceso es muy similar a lo que hemos venido haciendo, es este manejo de las variables. Ya, esta primera cantidad es la diferencia de las medias, muestrales, ¿no? Esta es la desviación típica de la diferencia de las dos muestras. Y esta es la fórmula para hallar la variable estandarizada Z, que nos permite hallar las probabilidades, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esta parte, por favor? Hemos resuelto, bueno, no hemos resuelto, pero estoy mostrando el proceso de resolución de este primer problema que compara, ¿no?, focos de un fabricante versus los focos del otro fabricante en cuanto a su duración en horas, ¿no?, de tiempo de vida promedio. ¿Alguna pregunta sobre el problema? ¿Se ha entendido el manejo de estas formulitas? Esto sería lo nuevo hoy día, nada más. El resto es lo mismo que hemos venido haciendo, ¿no? La graficación correspondiente en el paquete y el cálculo de áreas para la probabilidad. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Ninguna leche. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces estamos conociendo cómo calcular probabilidades con dos muestras. Ahora vamos a ir a hipótesis con dos muestras. También se puede hacer cálculo de hipótesis. Si no hay dudas, voy a pasar acá. Este es un negocio conocido, bueno, no tan conocido, pero se está haciendo conocer en Oruro. Dice, dice, el dueño de la empresa orureña Mística Gastronomía realizó un estudio estadístico por cuenta propia y otro con asesoría externa. Según los datos del muestreo del dueño, para 30 personas obtuvo una edad promedio de 21 años, con una desviación típica de 0,5 años. En cambio, el muestreo externo consideró una muestra de 40 personas, encontrando que la media es de 20 años con una desviación estándar o típica de 0,3 años. El dueño desea conocer si requiere invertir en un nuevo estudio externo, dado que las medias de cada uno fueron diferentes, considerando un nivel de significancia del 5%. Partiremos por esta parte, por el final. Esto, como les explicaba hace una semana, implica, ¿no?, que estamos brindando a la diferencia de estas dos muestras un error máximo admisible del 5%. Por tanto, estamos trabajando a un 95% de confiabilidad. ¿Está bien? Esa es la interpretación de este valor. Ahora volveremos un poquito a la parte de arriba. ¿De qué trata este problema? Este señor, el dueño de esta empresa gastronómica, ha hecho un estudio por su cuenta. Él ha hecho un estudio y ha visto que la edad promedio de sus clientes es de 21 años con una desviación típica de 0,5. Perdón. Sí, está bien. ¿Cuántas personas ha considerado? 30. ¿Está bien? 30 personas.
Él ha preguntado seguramente su edad y tiene estos datos. Pero ha contratado para verificar esto a un ente externo, a una persona, una consultora, no lo sé, pero la cosa es que le ha pedido a alguien, a un ente externo, debe ser una consultora, que haga el mismo trabajo que él. ¿Qué datos ha obtenido él? Primero, ha elegido 40 personas, una muestra, ¿no?, de 40 de los clientes. Y ha obtenido que en promedio tienen 20 años con una desviación estándar de 0,3. Ahora, su pregunta es, ¿deberá contratar otra consultora? O sea, contratar los servicios de un ente externo para realizar otro estudio, porque hay una diferencia entre los promedios de edad que han obtenido ambos procesos. Él ha obtenido un promedio de edad de 21 con una desviación típica de 0,5 y el otro ha obtenido una edad menor, 20, con una desviación de 0,3 años. Entonces, su pregunta es, ¿deberé contratar otra persona, otra consultora para hacer el mismo trabajo? Porque aparentemente hay una diferencia. Ahora alguien dirá, pero es un año y no es mucho. Pero no es así el proceso estadístico que debemos analizar. Científicamente yo tengo que demostrar que evidentemente lo que estoy suponiendo es o no cierto. Es decir, para muchos estudios puede ser esto poco, es un año, pero para muchos puede ser una enormidad. ¿Saben por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, imagínense que en vez de edad, esto sería la cantidad de dinero que gana una empresa y sea 21 millones acá y 20 millones acá, es enorme, ¿no? La diferencia, ya no podría hablar de que es poco o mucho, es enorme. Entonces, no es tan fácil definir esto, aunque a simple vista parezca que es muy poca la diferencia. Entonces, para dilucidar eso y no tener duda al respecto, entonces lo más serio, lo más correcto es efectuar una prueba de hipótesis. ¿Está bien? Vamos a hacer básicamente lo mismo que la anterior semana, señoritas y jóvenes, los que han estado, porque aquí algunos salvajes y algunas salvajes no están ingresando muy normalmente a mis clases, incluso alguna llegaba hace 5 minutos, y eso no está bien. Muestra nomás su grado de responsabilidad, ¿no? No sé si han escuchado hablar esto, pero la primera carta de presentación de una persona, ¿cuál es? Les pregunto, ¿cuál es? La puntualidad. Ah, Fairuz, justo tú lo has dicho. Y ojalá lo cumplas cuando seas profesional. Es la puntualidad. No puedes llegar tarde. Sí. No debes llegar tarde. No te estoy diciendo a ti, Fairuz, sino estoy hablando en general, por si acaso. ¿No? Cuidado que digas, me odia. No, yo no te odio, hija. Solamente es una recomendación. La primera carta de presentación de una persona, al menos de un profesional, no es su traje, no es su vestimenta, no es su peinado, no es sus ojos, su cara bonita o cara fea o gordo, flaco, alto, como sea, no, es su puntualidad. Si eres puntual, todos te van a adorar porque van a decir, este señor o señora es confiable. Y si no, van a decir, se atrasa, no llega, no viene, no asiste, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es una visión muy personal, reitero, que yo tengo, pero es la primera carta de presentación. Y sobre eso, si eres simpática, simpático como ustedes, estamos arreglados. Sigamos adelante. Vamos a la resolución. ¿Me entienden? El problema de lo que trata es de comparar estos dos estudios y ver si evidentemente debo contratar o no, si yo fuera el dueño, ¿no?, de Mística, si se debe o no contratar a otra empresa consultora para hacer este estudio de las edades. Ahora, ¿por qué será vital? ¿Por qué creen que sea vital para esta empresa las edades? Les pregunto. ¿Será importante conocer a una empresa la edad de sus clientes? Pregunto. ¿Y por qué? Sí, por el tema del desempeño. Hay diferencia entre una persona que, por así decirlo, es relativamente joven a alguien que ya es mayor. Más que todo para ver la intensidad del trabajo, la actividad Ya, eso y en el, cuánto se le puede exigir.
Ya, eso con respecto a los empleados, ¿no? Pero aquí habla de los clientes. Entonces, si hablamos de los clientes, también es importante, tienes razón, Fairuz, tanto en el tema de edad de los trabajadores con el desempeño laboral, pero también con los clientes, ojo, ¿no? Es importante. Ya, no sé si te referías a eso, ¿no? ¿Te he entendido bien? Al tema laboral tú hablabas, Sí, creo, sí. Fairuz. Ya. Ajá. Y para el tema de los clientes es importante también para saber a qué público nos estamos dirigiendo, cuáles son los gustos. Hay que estar siempre ya más actualizados cuando se trata de un público igual relativamente joven, Claro, porque ellos buscan siempre lo moderno, lo exacto. nuevo. En comida lo mismo, en vestimenta, en todo, ¿no? La gente joven tiene otros gustos que una persona adulta. Imagínense que si el promedio fuera de 50 años, van a querer comida más típica, más tradicional, ¿no? Se supone. Pero gente joven, como aquí al parecer las edades demuestran que hay gente joven, sobre todo, obvio que tendré que siempre sorprenderlos, ¿no? Con propuestas innovadoras. Bien, eso también ustedes un poco lo han visto en la parte del Congreso Internacional Virtual que hemos tenido, ¿no? Yo creo que hay muchas enseñanzas que hemos sacado todos, incluyendo los docentes. Bien, vayamos a la resolución. ¿Cómo hacíamos? Les voy a recordar. ¿Qué hacía la anterior semana? Determinaba, ¿no ve? Un valor de prueba, ¿se acuerdan? Un Z de prueba. El Z de prueba, ya se los he mostrado hace rato, es este. Ojo. Aquí está. Regresando al problema, es este. Este es el Z de prueba, ¿ya? ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir a la gráfica, ¿no ve? En función del nivel de significancia y todo, para ver si es un problema de prueba de hipótesis con una cola o a dos colas. Y verificamos si el valor de prueba cae en una zona o en una región de aceptación o en una región de rechazo. Nada más. O sea, voy a hacer en esencia lo mismo que la anterior semana, ¿ya? Bien, ¿qué hemos hecho la anterior semana? Construir hipótesis. Esto es quizá lo más sencillo en el sentido de la lectura nada más, sale de la lectura del problema. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Lo ideal que debería ser, ¿qué es lo ideal que debería ocurrir? Que las dos muestras y las dos poblaciones encuestadas me den resultados iguales, ¿no? O sea, que el trabajo del dueño y que el trabajo de la consultora que ha contratado sea igual. O sea, la media de edades debería haber salido lo mismo. Eso es lo ideal, más claro. Pero no está saliendo, no está sucediendo aparentemente eso. Entonces, ¿cuál es la hipótesis alterna? La alterna es De que que es diferente. son diferentes. Los resultados, claro, Fairuz, los resultados obtenidos son diferentes. Entonces, de forma muy lógica y sencilla salen las dos hipótesis. Lo ideal es lo que debe representar la hipótesis nula. Y lo que se oponga al fenómeno, o sea, lo que está aparentemente ocurriendo, es la hipótesis alternativa. ¿Cuántos elementos han tomado en cuenta como muestra? Voy a volver un poco a la parte del enunciado. En el caso del dueño, n vale 30, ¿están de acuerdo? O sea, n personas, n, Sí. 30 es la cantidad de personas. En el caso del externo son 40, ¿está bien? 40, n vale 40. El número de personas encuestadas, entrevistadas, no sé cómo habrá hecho. Perdón. Estamos hablando de muestras grandes, ojo. Les había explicado la anterior semana que cuando tenemos más de 30 elementos, estamos hablando de una muestra grande. Cuando tenemos una muestra grande, inmediatamente nos vamos a la tablita que ya conocen para ver si es una prueba de dos colas o de una cola. Pregunta ahora, en función a este signo de desigualdad, ¿es una prueba de una cola o de dos colas? Había explicado esto la anterior semana. Ah, creo que sería de dos, Ya, ¿por a lo qué? que revisé, ¿Por qué? porque son diferentes. Ya. Estamos hablando de dos posibles resultados. Sí, pero sabes que también podría haber sido así, Fairuz. No, no es, pero podía haber sido así, Fairuz, para todos. Ah, Eso ya es. entendí. Ya, entonces, cuando manejamos menor o mayor, es una sola cola, prueba de una cola, ¿ya? Cuando aparece menor que o mayor que en la hipótesis alternativa, prueba de una cola. Pero cuando aparece el signo de desigualdad, o sea, cuando nos dicen
queremos comprobar que no son iguales, que son diferentes, etcétera, es prueba de 2 colas, ¿ya? Ahí está la forma de determinar Fairus y para todos. Bien, reitero, esto ya he explicado en la anterior clase, entonces me vengo a la tablita que estamos manejando, que ya está definida para los valores Z críticos, y busco el nivel de significancia. El nivel de significancia, como hemos visto, está acá, indicado, señalado, es del 5%. Estamos refiriéndonos entonces a esta columna de la tabla. Como es una prueba de 2 colas, voy a marcar esos 2 elementos fundamentales para entrar. Entonces acá el nivel de significancia alfa es 5%. Prueba de cuántas colas? 2. Entonces la intersección me da estos 2 valores. Venimos al GeoGebra, entramos con esto también ya lo he explicado, ¿no? Entramos al GeoGebra y como hay 2 valores, puedo utilizar la opción del intervalo en el GeoGebra, lo cual me lleva a este gráfico. Metemos desde menos 1,96 hasta 1,96 con la opción del centro, ¿no? Con la del intervalo. Menos 1,96 hasta 1,96 me da, como esperábamos, 95%. Eso es el área de esta región, que es la mayor, siempre el área de confiabilidad es la mayor, y el grado de rechazo, de error, como queramos llamar, es la suma de esta región a la derecha más esta otra a la izquierda, cola a la izquierda, cola a la derecha, lo que suma 5%. Si esto es 95%, esto es 2,5% y esto 2,5%, obviamente, lo que en total haría el 5% del que estamos hablando, ¿ya? ¿Qué regiones tenemos? La región de aceptación y la región de rechazo. Siempre la región de aceptación es la región mayor, obviamente. Y la región de rechazo, que es el sinónimo de la significancia o error, es pues la menor. En este caso, 2,5 a la derecha, 2,5 a la izquierda, haciendo un total de 5%. ¿Está bien? Ahora ya estoy terminando el problema. ¿Qué voy a utilizar? Un Z de prueba, que en función de dónde se ubique, ¿no ve? De dónde se ubique, voy a rechazar o aceptar la hipótesis alternativa y aceptar o rechazar la hipótesis nula, dependiendo del valor que nos salga. Pero sobre todo esto es para aceptar o rechazar la hipótesis nula, por si acaso. Venimos al Z de prueba, ya les he mostrado hace rato la fórmula, la he copiado. Procedemos, dice, a calcular el valor de prueba. Ahí está. ¿Qué valores tengo acá? La media de la edad que ha sacado el dueño de la empresa es 20, ¿no? Estoy revisando, 20. El valor promedio en edad que ha sacado la consultora es 19. ¿Cuál debería ser, según la hipótesis nula, la diferencia? Tendría que ser 0, no tendría que haber. A ver, vuelvo acá. ¿Por qué esto es 0, no? Porque alguien debe estar diciendo 0 apuesto. ¿Por qué 0? Porque eso dice la hipótesis nula. Fíjense, ¿qué dice la hipótesis nula? Que la media de la primera, del primer trabajo de encuesta, que sé yo, que ha realizado el dueño, debería ser igual al de la consultora externa. Entonces, ¿cuánto tendría que ser la diferencia aquí? Nula, pues no tendría que haber diferencia. Eso es lo ideal que debería ocurrir. Por eso la diferencia entre estos dos es 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, la diferencia entre estos dos valores es directamente 0, porque eso es lo que debería ocurrir idealmente. Ahora, ¿cuánto es la desviación típica de la primera? 0,5 años. ¿Cuántos encuestados ha tenido? 30 el dueño. Acá, ¿cuál es la desviación típica de la consultora externa? 0,3. Aquí está ese valor, 0,3. ¿Y a cuánto se ha encuestado? A 40. Verifíquemelo este valor, por favor. Tengo menos de un minuto. Se corta. Está bien, dice. Dice, ¿no es 21 y 20? Voy a No revisar. vemos. Eso estoy 20 y revisando, estoy revisando. Sí, tienes razón. Tienes mucha razón. Me he equivocado en los valores acá. El dueño, ¿cuánto ha 21. considerado? 21. Y el externo, 20. Entonces, 20. 21 menos 20. 21 menos 20. Pero no va a variar el valor. A ver. No va a No variar. varía casi nada. Les decía, el dueño ha sacado 30 personas dentro de su muestra, ¿no?
Él se ha debido preguntar su edad y ha obtenido 21 años con una desviación de 0,5. El externo, el consultor externo, perdón, ha tomado una muestra de 40 personas, un poco más grande su muestra, pero el problema está en la media, ¿no? Él ha sacado 20 años con una desviación de 0,3. Entonces, 21 y 20 son las edades promedio. Ahí está, he corregido. La media ideal, la media poblacional, debería ser 0. Eso dice la hipótesis nula. Ojo. Entonces, colocamos acá 0. No debería existir. La desviación típica es 0,5 y 30 personas para el dueño. La consultora externa ha sacado 0,3 como desviación típica y ha encuestado a 40 personas, seguramente su edad. Está bien este valor, creo que no varía porque aquí era la diferencia 1 y ahora sigue siendo 1, o sea que no ha variado, no varía nada según yo este valor. ¿Está bien? Está bien. Fairuz me decía que Sí, no está varía. bien. Ya, listo. Z es 9,72. Ahora me voy con este Z de prueba al gráfico. Verificamos en el gráfico de la curva normal. Ahí está este valor. ¿Dónde cae el valor? Miren, 9,72 no aparece siquiera cerca a lo que yo estoy considerando de mi gráfico, ¿no? Pero sabemos que esta curva, les había explicado, es infinita. Va hacia la derecha hasta el infinito y viene hacia la izquierda hasta el infinito. Entonces, 9,72 sale mucho más a la derecha. ¿Están de acuerdo? Mucho más a la derecha. En el gráfico sale hasta 4,5 aproximadamente. Entonces, cae en zona de rechazo. ¿Están de acuerdo? Sale en la cola de la derecha. Si sale y cae, por tanto, en zona de rechazo, ¿no? Porque está cayendo en la colita de la derecha, la interpretación es la siguiente. Nos está indicando entonces que la diferencia, ojo, entre lo que ha encuestado el dueño y lo que ha encuestado la externa, la consultora externa, hay una diferencia muy grande, muy grande. ¿Qué significa eso de muy grande? Porque estamos hablando de un valor de Z.972 que está muy lejos, inclusive, del valor crítico. El valor crítico es cerca de 2, 1,96. Implica entonces que hay una diferencia enorme, chicos, entre lo que es la consultoría propia del dueño y la de la externa. Entonces, la diferencia entre el promedio de edad que ha sacado el dueño, que es 21, y lo que ha sacado el externo, que es 20, es enorme. No parece, no parecía en un principio. Perdón. Pero se está demostrando que es muy representativa esa diferencia. Conclusión y decisión. En base al gráfico y al hecho de que me esté saliendo el Z de prueba en la zona de rechazo, pues por lógica la hipótesis nula. Listo, esa es mi decisión. O sea que no puedo afirmar yo que el promedio de de los dos estudios, promedio de edad me refiero, sea muy cercano. Es más bien todo lo contrario. Entonces, en conclusión, ¿qué debo decir? Que se puede afirmar que las medias de edades halladas en ambos estudios son muy diferentes entre sí. Lo cual, ¿qué significa? Que el dueño debe contratar, invertir en otro estudio externo para validar ya sea lo que él ha obtenido o lo que la consultora externa ha obtenido. Entonces necesita un estudio más para determinar cuál es la edad promedio real, digamos, verdadera, porque las diferencias son enormes acá. Eso está demostrando este valor, ¿ya? Es muy diferente el estudio del dueño con el estudio de la consultora. Y no parecía, ¿no? No parecía. Porque, reitero, el enunciado aparentemente, ¿no es cierto? Nos decía que había una diferencia de 21 años. O perdón, de un año, ¿no? 21 aquí y 20 acá. Un año de diferencia. Aparentemente era muy poco, pero reitero, ¿no? Hay que considerar que en cuestión no solamente de edades, sino inclusive de dinero, esto puede representar una diferencia
enorme. Imagínense que en vez de años tenga la cantidad de ganancias generadas por una empresa o por 2 sucursales en un determinado lapso de tiempo, etcétera, y que esto no sea 21 años, sino $21,000 o 21 millones de dólares con respecto a 20 millones de dólares, por decir algo, ya es pues enorme, ¿no? No podemos hablar de que es lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso es que se realiza, ahí está la justificación de este proceso, ¿no? Todo esto se realiza justamente para validar aquel supuesto que yo tenía. El supuesto era que aparentemente no había una gran diferencia, que eran prácticamente iguales. Pero no es así. Al 5%, ¿no? Considerando un nivel de significancia, eso no he anotado, del 5%, es enorme la diferencia. Eso nos está mostrando este valor. ¿Alguna pregunta sobre el problema? Es lo mismo de la anterior semana casi, ¿no? Esto solamente varía un poco el valor de prueba que hay que utilizar con esta fórmula que tenemos acá. Nada más. Lo demás, el proceso en esencia es el mismo. Hipótesis, nivel de significancia, gráfica, el uso de la tablita, ver si es a una cola o 2 colas, reemplazar los valores en el valor de prueba y ver dónde cae. Nada más. Preguntas, por favor. En esencia, esta parte es lo mismo de la anterior. Viernes, sábado. Consultas, por favor, hasta acá. ¿Se ha entendido el proceso? ¿Se ha comprendido? Sí, dice. Ok. Jairus dice que sí. El resto espero que también lo hayan comprendido. Si hay alguna duda, este es el momento de preguntar, por favor, para luego ya terminar esta clase. Mañana vamos a hacer otro ejemplo sobre esta parte. Dije.